1 al 2 es ahí donde vamos a estar estudiando la porción de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 2. Si ya la encontraron, pueden decir un amén. Así juntamente vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Amén, mis amados hermanos, pueden tomar sus asientos. ¿Sabían, hermanos, que más del 80% de las personas hoy en día no tienen fe? Porque por eso ellos viven una vida vacía. Hoy quiero que estudies conmigo, mis amados hermanos, sobre el poder de la fe. Quizás tú estás entre los 80% de la gente que no tienen fe y por eso viven una vida vacía y viven una vida sin propósito. Hoy quiero que estudies conmigo sobre el poder de la fe que vemos en este primer versículo, mis amados hermanos. En el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se ve, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las dos palabras que vemos aquí, mis amados hermanos, es la certeza y convicción. Y son palabras de fuerzas, no son palabras blandas o palabras flojas, sino que son palabras de fuerzas y de esperanzas. Cuando vemos la palabra certeza, no es una simple esperanza vacía, sino una seguridad firme de las promesas de Dios. Y la convicción es una creencia firme y una certeza profunda sobre la verdad de Dios y su palabra, que se desarrolla a través de la fe y la guía del Espíritu Santo. Y esto nos hace entender que la fe, mis amados hermanos, no es un deseo vano, sino que es el fundamento sólido que le da la realidad a las promesas futuras, lo que se espera, que Dios nos ha dejado en medio de su palabra. Como dice en el versículo 2, porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos, porque por la fe alcanzaron los antiguos buenos testimonios. Cuando vemos, mis amados hermanos, ellos pusieron sus confianza en un Dios sin saber lo que van a enfrentar y lo obedecieron, como vemos en la vida de Abraham, en la vida de Moisés y de Noé. Ellos no solo confiaron, sino que actuaron en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, como vemos, mis amados hermanos, que la fe es la confianza y la seguridad en Dios, es la convicción de que lo que Dios dice es verdad y lo que promete cumplirá. Cuando vemos la fe, mis amados hermanos, en la vida cristiana, es el fundamento para vivir con Dios. Es lo que sostiene a los creyentes en la vida diaria. Es la fe en lo que nos permite enfrentar las pruebas y le da la esperanza de la vida eterna. Pero aquí quiero que estudiemos conmigo un momento 5 puntos que está relacionado con la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza, dice nuestro versículo, de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. Debemos creer sobre la deidad de Jesucristo, creer que Jesús no es solo un maestro, sino que un Dios encarnado. También el punto 2, debemos de creer en el nacimiento virginal, aceptar que Jesús nació de la Virgen María por obras del Espíritu Santo. También debemos de tener fe y creer sobre la expiación por la sangre, entender que la salvación se obtiene a través de la muerte de Cristo en la cruz como sacrificio de los pecadores. También debemos de creer, de tener fe sobre la resurrección corporal de Jesucristo. Creer que Jesús resucitó físicamente en la tumba durante 3 días, después de los 3 días. También debemos de creer sobre la inerrancia de la Escritura, considerar que la Biblia es la palabra inspirada, infalible y autoritativa de Dios. Es lo que debemos nosotros creer, mis amados hermanos. Pero ¿qué pasa hoy en día? Parece que aún no entendemos qué es la fe. Quizás creemos que Dios sí existe, pero si no hay una certeza, no hay una convicción en confiar en Él y obedecerlo a Él, entonces estamos mal ahí, mis amados hermanos. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, les invito a ir conmigo, mis amados hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Cuando vemos este versículo, mis amados hermanos, esto es algo maravilloso. Dice, si tuviéramos fe como granito de mostaza. ¿Y cómo es un granito de mostaza, mis amados hermanos? Es más pequeño que un granito de arroz. Pero aquí nos surge preguntas también. ¿Será que podemos nosotros mover montañas? ¿Será que yo te pregunto, ¿tú puedes mover montañas? ¿O será que no tenemos fe? Quizás por no tener fe, como un granito de mostaza, Dios permite que vienen dificultades en nuestras vidas para que su pueblo de Dios o para que nosotros como creyentes desarrollemos la fe como nunca antes en medio de las dificultades. Y esto nos enseña, mis amados hermanos, también nos hacemos preguntas que las primeras montañas que tenemos que mover en nuestra vida cristiana son las de nuestro carácter. Son las dificultades de nuestro carácter, de nuestra mente, lo que pensamos con la mente. Sabemos que la mente domina el cuerpo. Pero ¿qué pasa ahora? Parece lo contrario. Ya el cuerpo domina la mente y lo hace lo contrario. Entonces, mis amados hermanos, ¿cómo nos estamos comportando con los más hermanos que nos rodean? ¿Cómo está nuestra relación con los más hermanos? ¿Cómo está nuestra relación con la familia, con los vecinos? ¿O hay una dificultad en nuestro carácter que nos inquieta
tener una buena relación con los hermanos, pero si hay esa dificultad que no puedes con ellos, pero por medio de la fe, esa dificultad que te inquieta, Dios lo moverá a tu favor y tú moverás con Él. Entonces, mis amados hermanos, ahí damos cuenta la victoria de las dificultades que presenta en nuestra vida personal. Y ahí nos damos cuenta la experiencia de la fe, pero tenemos que creer en Dios, confiar en Dios. También, mis amados hermanos, la fe también se menciona como fidelidad. Como dice en el Evangelio de Mateo, les invito a ir conmigo, mis amados hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Su Señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A veces estamos tan acostumbrados, mis amados hermanos, a pensar que la fe es como el querer, pero como vemos también es obedecer y estar fiel en su palabra. Pero ¿qué pasa? A veces pensamos que la fe es como una opinión. A veces pensamos, sí, yo creo que Dios existe, pero si yo creo en eso, entonces no es fe, hermanos, porque la fe contiene también la fidelidad, como dice nuestro versículo, la lealtad y la obediencia. También la fe es un don. La fe es un don, como vemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, que la fe es un don que se recibe por gracia. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si damos cuenta, mis amados hermanos, aquí nos habla de la fe, de su resultado y su consecuencia. Para para andar en buenas obras, hermanos, debémonos de seguir a Él con fidelidad, también en obediencia. Porque fuimos creados, dice nuestro versículo, porque fuimos creados para buenas obras, para que anduviésemos en ella. Como vemos, mis amados hermanos, la fe más la fidelidad, esa es la fe verdadera. Como vemos, mis amados hermanos, que la fe verdadera y la obediencia, hay una fe verdadera y la obediencia son inseparables. Entonces, ¿qué debemos hacer? Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, les invito a ir conmigo, mis amados hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esto nos enseña, mis amados hermanos,
que la fe, que la salvación se obtiene por medio de la fe en Cristo Jesús. Solamente hay que esforzarnos en nuestra obediencia a Dios con fidelidad. Como dice en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y en este contexto, mis amados hermanos, no significa que debemos de esforzarnos para ganar la gracia de Dios, sino la fuerza para vivir en obediencia en nuestra vida cristiana, que proviene de la gracia que ya nos ha sido dada en Cristo. Como vemos, mis amados hermanos, la gracia es un don de Dios que no se gana, sino que se recibe por medio de la fe. Y eso significa que el esfuerzo del creyente debe concentrarse en las promesas de Dios. En conclusión, hermanos, hermanas, debémonos fortalecernos pues en la fe y viviremos victorias, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Les invito a que busque este último versículo, mis amados hermanos. Vamos a leer este último versículo en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La buena batalla que se menciona aquí es la fe cristiana y nuestra carrera con ella. Así como Timoteo hace esta carrera de la fe, así debemos hacer nosotros, mis amados hermanos. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos hacer esa carrera de la fe? Pues debemos de leer la palabra de Dios, debemos orar y evangelizar. Ese es el propósito de la fe. Como dice nuestro primer versículo, es la convicción lo que se espera para obtener la vida eterna, que esa es la promesa de Dios que nos fue dada, mis amados hermanos. Este ha sido la palabra de Dios, mis amados hermanos. Así que oremos en esta hora de la noche.